Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, me presento, mi nombre es Roger Cole y acá con mi compañero Matías Domínguez vamos a presentar un trabajo que se trata de conflicto entre jugadores en un vestuario y cómo debe actuar el director técnico. Introducción. El vestuario es el corazón de un equipo. Es el lugar donde se construye la unión y la identidad colectiva. Sin embargo, también puede transformarse en un espacio donde surgen tensiones, rivalidades o conflictos personales entre jugadores. Entender cómo se generan estos conflictos y cómo resolverlos es una tarea fundamental para el director técnico, ya que el equilibrio del grupo influye directamente en el rendimiento deportivo. Tipo de conflictos, este es un título. Tipo de conflictos en un vestuario. Los conflictos pueden tener distintos orígenes y niveles de gravedad. Algunos de los más comunes son competencia interna por la titularidad. Cuando varios jugadores compiten por el mismo puesto, pueden aparecer celos, frustraciones o críticas hacia el compañero o el entrenador. Diferencias de personalidad. En un plantel hay jugadores con distintos temperamentos, valores y formas de pensar. Las diferencias en la convivencia pueden generar choques o malentendidos. Subgrupos dentro del plantel. Suelen formarse grupos de amigos por edad o afinidades personales. Estos subgrupos no necesariamente son negativos, pero cuando se enfrentan o aíslan a otros jugadores pueden romper la unidad del equipo. Liderazgos enfrentados. En algunos casos, dos o más jugadores con influencia sobre el grupo pueden tener visiones distintas de cómo encarar las cosas. Esto puede dividir el vestuario si no se maneja correctamente. 3. Este es otro título. Subgrupos y líderes. En casi todos los equipos existen subgrupos naturales. Por ejemplo, los más jóvenes, los experimentados o los que comparten posición o afinidades. El director técnico debe identificar quiénes son los líderes positivos, los que suman, integran y dan el ejemplo, y los líderes negativos, los que generan conflictos, quejas y dividen el grupo. Pensamos que un buen entrenador no busca eliminar los subgrupos, sino armonizarlos, haciendo que todos se sientan parte de un mismo objetivo común. Para lograrlo, se debe fomentar la comunicación, participación y responsabilidad colectiva. Y ahora sigue mi compañero. Bueno, yo soy Matías Domínguez. Vamos a ver cómo solucionamos, digamos, cuál sería el rol del director técnico y algunas de las resoluciones para poder llevar adelante esto. Dice que algunas estrategias que se pueden aplicar son las siguientes. Comunicación clara y directa, hablar con los jugadores de manera individual y grupal, tratando, transmitiendo confianza y dejando clara las reglas del grupo, que es algo muy importante. Otra puede ser también la imparcialidad. Tratar a todos por igual, sin favoritismo. La justicia del entrenador genera mucho respeto. Otro también puede ser, creo que es un conjunto de situaciones que hay que tener todas en cuenta, ¿no? Igual que una escucha activa, entender la causa del conflicto y no quedarse con una sola versión. Es muy importante siempre tener las dos campanas del problema. La mediación sería intervenir a tiempo antes de que los problemas pequeños pasen a grandes. Con una con una charla previa, perdón, se puede, eh, descomprimir estas situaciones. Después también reforzar los valores del grupo, recordar que lo más importante, antes que nada, antes de los problemas y de los conflictos individuales, está el grupo ante nada, o sea, el plantel. La conclusión que llegamos nosotros a sacar es que los conflictos dentro de un vestuario son
inevitables, pero también es la oportunidad de refortalecer a los grupos gestionando correctamente. El director técnico no solo debe ser estratega dentro y fuera de la cancha, sino también un líder tanto emocional como humano, capaz de leer las relaciones, anticiparse las tensiones y construir desde un ambiente donde todos se sientan valorados, que es algo muy importante, que se sientan valorados. Creemos de que dentro de tener un buen vestuario unido, los campeonatos es un destino. Ahí, digamos, terminaríamos con el PDF. Bien, perfectos, perfecto. Vamos a ir haciendo algunas preguntas y vamos a charlar. Es lindo el tema, es interesante el tema. Bien, realmente a todos, ¿no? ¿El trato tiene que ser igualitario? ¿Qué opinan ustedes? ¿Del profe hacia los alumnos? Del entrenador al jugador, ¿cierto? Estamos hablando de gestión de equipo. No, desgraciadamente no. Hay jerarquías, derechos adquiridos por trayectoria, por personalidad. Uno tiene que saber cuándo levantar el pie del acelerador y cuándo ir a fondo, dependiendo de la personalidad. No es eso. Lo que sí uno como entrenador tiene que saber cuándo meterse y cuándo no. Es muy difícil eso, porque no está escrito en ningún lado. Pero el trato igualitario es relativo. Y más cuando el fútbol se va haciendo cada vez más profesional y más jerarquizado. Bien. Despacio, chicos, despacio. Dale, Fernando. Esperen que despacio. Ahí pidió Santi, después sigue Pablo. Ya pasó Pablo a la Balba, sigue Santi, después Pablo. Vamos, Santi, te escuchamos. Sí, creo que como respondiendo a la pregunta, solamente sin ningún marco teórico, diría que lo haría por percepción, por completa percepción directamente, me la juego. A ver, ¿cómo sería eso? ¿No? ¿Cómo sería la percepción? Bueno, Contame. entender un poco cuál es la percepción que tenés vos, de acuerdo a la información que tenés los jugadores, de acuerdo a cómo tenés armado tu filtro, ¿no? De acuerdo a las actitudes de los jugadores, hacia vos, hacia la incorporación del resto, quién es el lacayo, hacia dónde va y todas estas historias que tienen, me parece, mucho que ver con el tema de la convivencia. No puedo decir la ciencia cierta que sea cierto esto que digo, solo es, valga la redundancia, mi percepción. Bien, lo importante que vos estás diciendo también responde a que uno tenga mucho manejo de grupo, como para darse cuenta, como decimos, percibir el ambiente. Aquellos entrenadores que más tiempo han manejado grupos pueden manejar de forma diferente al ambiente que un joven que recién arranca, ¿no? Eso también es importante detallarlo, Santi, porque no es como, viste, que uno ve algo y dice, esto es un auto, no, en el fútbol y en el manejo de grupo es distinto. Le damos paso a Pablo ahora. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que el trato sí tiene que ser todos por igual. A todos se los tiene que tratar de la misma manera, de manera grupal. Después vos como profe podés tener mayor afinidad o no con algún jugador que otro según la antigüedad, porque tenés otro tipo de trato, otro tipo de llegada. Pero en relación al grupo, vos no podés hacer ningún tipo de diferencia o que se note la diferencia entre un jugador y otro, porque el que está en desventaja, eso lo ve. Y a la larga termina trayendo conflicto con el grupo. Entonces, de manera grupal, todos por igual. Después, con el que tengas mayor o menor afinidad, puedes tener charlas individuales, podés, sabes que esta parte no va, no me jugues en contra, o sea, pero en relación al grupo, vos no podés tener distintas maneras de tratar al grupo, porque eso se ve, a la larga se termina viendo. Y cuando un jugador se siente menospreciado o se siente que no estás midiendo con la misma vara, te lo va a tirar en cara. Va a desbordar y en algún momento recontracaliente porque lo sacaste a los 10 minutos, a los 10 minutos del segundo tiempo o a los 5 minutos del segundo tiempo,
y te la va a tirar con toda. O en el vestuario, y hay algunos que no miden y te la tiran en la cancha. Y ya ahí hay una falta de respeto que vos no podés tolerar como profe. Entonces, esas cosas, de manera grupal, la tenés que saber mediar para que para no hilar tan fino, para que eso no suceda, para que el jugador no se sienta que está por debajo de. ¿Se entiende lo que voy? Es mi punto de vista. Bien, bien. Yo voy a tratar de decir algo que me está dando vuelta en la cabeza, espero que se entienda y espero entenderme yo también, ¿cierto? ¿Por qué será que cuando hablamos del trato, siempre de alguna forma por debajo de esta conversación, es como que el trato se ve relacionado no a los valores, porque o el valor del respeto, sino como se relaciona, parece que subliminalmente se relaciona al hecho de a quién se le exige más y a quién se le exige menos. Y me parece que es una línea que deberíamos de separar. Una cosa es el trato, el respeto, los valores, que eso no se discuten en ningún lado. Y otro es el trato diferenciado, que no tiene que ver con la falta de valores. ¿Se entiende? Por ejemplo, Paulo Lavalva dice, hay derechos adquiridos. Es cierto, dentro de un plantel hay jugadores que adquieren ciertos, entre comillas, derechos y que los entrenadores muchas veces tenemos que manejar. Ahora, si esos derechos adquiridos, supuestos derechos adquiridos, que yo supongo que tienen que ver con esto, no le voy a exigir en un entrenamiento lo mismo a un jugador de 35 años que a un pibe de 20. Eso puede relacionarse a un derecho, pero más que un derecho, eso tiene que ver con una gestión del entrenador en relación al esfuerzo, al sacrificio y todo eso. ¿Qué más podemos decir de los derechos adquiridos? Que lleguen tarde ya no sería un derecho adquirido, ya sería romper el grupo. Pero sí hay otros, te escucho Pablo, perdón, decime, ¿cuál Sí, sería? no, lo que te quería decir, un ejemplo claro para graficar es, ¿ustedes se creen que Angelito Di María en Central tiene el mismo trato que todo el plantel? Sería una ingenuidad. Por eso es como vos decís, Fabián, el respeto, la educación, las normas de convivencia básicas tienen que estar aseguradas para todo el plantel, pero el trato no es el mismo para todo el plantel. Como puse énfasis recién, hay derechos adquiridos por trayectoria, por personalidad, por carrera, por logros, por títulos, que están ahí y no los podemos obviar. Bien. Sí, Pablo, decime. Se arma un lindo debate. Se arma un lindo debate. Sí, eso cuando hablamos de jugadores de primera. O sea, ahí uno vamos a poder, obviamente pero si estamos en un equipo de formación donde hay chicos que formar, no se puede poner como ejemplo el caso de Di María porque estamos hablando de jugadores de primera y eso está más que claro y es más respetable, todo el mundo lo respetaría justamente por lo que dice Pablo, por la jerarquía que tienen los jugadores, campeón del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero en un equipo de formación a donde nosotros vamos a trabajar, ¿se entiende, Pablín? Es mi... Sí. O sea, está bueno el debate porque habría que poner en contexto qué tipo de plantel, porque generalmente no son los mismos problemas que vamos a tener en un plantel de chicos de 10 años que en un plantel de primera, inclusive de la Liga Cordobesa de Fútbol. En ese contexto estoy de acuerdo con vos, porque las categorías formativas sí tienen que ser un poquito más estrictas en algunas cosas, aunque es como hablamos una vuelta. Vos tenés un jugador, tenés el crack del equipo y jugás un partido importante y no pudo ir a entrenar en una práctica. Yo creo que tiene muchas posibilidades de ser titular el domingo lo mismo, aunque no haya ido a esa práctica. Tal cual, sí, y lo hago partícipe, es más, lo pongo en tema de debate ahí con todo el equipo. Y todo el equipo va a coincidir que ese jugador tiene que jugar y es el que marca la diferencia. Sí, pero ojo con esto. Yo puedo decir, no coincido. Dame 2 segundos, Fernando, ya te doy la palabra. Yo no puedo ponerle al equipo que decidan si va a jugar o no. Eso es una decisión nuestra. ¿Por qué?
No, no, Ah, no, eso bien. no. Ah, bien, 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 Pablo. Ahora, una cosa a todos. ¿Y por qué está mal el trato diferenciado? Si no rompe la cuestión de los valores. El trato diferenciado es necesario también. Es necesario porque nosotros tenemos que convencer, ¿sí?, a ese jugador. Y a veces el convencimiento tiene que ver con estas cuestiones, ¿eh? Nosotros tenemos que negociar muchas veces. Pero el trato diferenciado no está mal si se respeta ciertas cuestiones y por ahí, ¿por qué no? También se pone en cuenta antes del comienzo de toda esta aventura, decir, che, mira, estas cosas son así, ¿no? Porque yo supongo, a ver, el jugador va a ser papá, no puedo quitarle la posibilidad de que vaya a ese momento maravilloso de su vida, porque yo quiero mantener que todos seamos iguales. Eso, y por eso, y ahí hay un trato diferenciado, ¿cierto? Ahí hay un trato diferenciado. Entonces, me parece que no hay que verlo como algo malo, hay que verlo que algo es algo que se tiene que gestionar. ¿Se entiende? Sí, Pablo, Fernando, perdón. No, no, quería contar esto. Yo coincido con los dos Pablos. O sea, una cosa es la formación, otra cosa es primero. A mí me toca en la cuarta, una edad compleja, ahí a mitad de tabla, como quien dice, donde están ya pisando reserva, y me han surgido todos estos momentos de conflicto en el vestuario, en la práctica, fuera de la cancha. Lo he vivido en esta mitad de año y bueno, ahora lo que yo voy, por ejemplo, lo que coincido con Pablo Lavalda, el trato, digamos, lamentablemente no es lo mismo, por ejemplo, con el cacique, con el que, entre comillas, ¿no? El que mete, el más aguerrido, el que se lleva por delante, el que los une, el que los lleva todo el grupo adelante, a hablar de esa manera con él, que con el tímido, el sumiso, bueno, ahora, el trato no es lo mismo, pero el mensaje que yo trato de dar es el mismo. Tanto para esa persona que es el cacique, que entre comillas vuelvo a repetir, como para el más humilde, el más sencillito, el que no se mete con la... Pero el mensaje va igual para todos. O sea, ¿cuál es el mensaje? El que toma las decisiones soy yo, el que hace las cosas acá, bueno, no poniendo esa rigidez, pero sí hacerle saber de que todo el que entrena juega, el que no paga la cuota no juega. Que lo que no coincidió con Pablo en ese tema es el que la rompe tiene que jugar. No, a mí esta mitad de año tuve la suerte de que me salió bien las cosas, pero el que la rompía faltó varias veces entrenar y pensaba que iba a jugar el domingo y no lo cité. Y bueno, eso me potenció el grupo, me lo potenció porque los que venían en el banco no venían siendo citados, fueron citados, jugaron y se potenciaron al doble. Entonces, este mensaje como que lo captaron todos y se empezó a potenciar el grupo y bueno, terminamos yo creo que de muy buena manera. Ahora, ese chico que era el capitán o el que le enganche, el que la movía, el que la pisaba, se terminó de potenciar el solo después un poco más. ¿Por qué? Porque él quería jugar obviamente y no faltó entrenar más. Pero bueno, es mi humilde, mi pensamiento, ¿no? Perfecto, perfecto, Fer. Matías, ¿qué querías agregar? Y terminamos con Matías, porque si no, no vamos a tomar a los otros. Matías, ¿qué querías agregar? No, es solamente, bueno, a ver, coincido más vale con los chicos, obvio, pero el liderazgo del cuerpo técnico y del técnico creo que es fundamental, por más que uno tenga más potestad que otro en los chicos, porque siempre hay un liderazgo entre ellos y siempre está viendo quién es el que está un poquito más allá que el otro. Creo que es el director técnico el que tiene que tratar de allanar el camino y llevar el liderazgo. Creo que se trata de liderazgo más que todo y es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, me parece a mí. Bien. Eso nomás, esto solo. Excelente, muchachos, excelente. Vamos a... No se corta. Ahí está. No se detenía la grabación. Ahí está. Ahí detuvimos la grabación.
Bien,